Bueno, hola, soy Carolina March, ayudante graduada de la Comisión 6 de Derecho Procesal 1 y en este video vamos a hablar sobre las garantías en el proceso penal. Particularmente vamos a hacer hincapié en el estado de inocencia o también llamada presunción de inocencia. Para esta temática pueden optar por autores como Cafferata Nores, es muy claro. También pueden optar por Granillo Fernández, el código comentado, o Mayer, o cualquiera que a ustedes que haya sido mencionado durante la cursada y que a ustedes les sea más claro. En principio vamos a hablar sobre las garantías en general, y para ello Cafferata Nores habla de las garantías como aquellas que procuran que una persona cuyo derecho fue vulnerado tenga la oportunidad de reclamar frente a un tribunal, y no solo reclamar por ese derecho, sino que además pueda reclamar por un resarcimiento, por una reparación. Particularmente habla que las garantías no solo protegen a esa persona que va a reclamar frente a un tribunal, sino además impide que una persona sea sometida a un procedimiento arbitrario frente al Estado o sea sometida a una pena arbitraria frente al Estado. ¿Qué significa procedimiento arbitrario? Un procedimiento arbitrario es un procedimiento donde no hayan sido respetados los derechos, las garantías en las que nos vemos protegidos. Por ejemplo, una pena arbitraria sería una pena a la cual uno ha sido condenado sin una sentencia firme, sin una certeza de que uno es culpable, y todo eso va a ser en lo que nos vamos a explayar cuando hablemos de estado o principio de inocencia. Entonces, en resumen, también vamos a decir que las garantías no solo van a proteger a una persona que tiene una tutela judicial para reclamar frente a un tribunal, sino que además vamos a establecer que no únicamente protege a esa persona, a la persona que está legitimada para actuar frente a un tribunal, sino que además va a proteger a la persona acusada, a la persona que es acusada de haber cometido un delito, o que es acusada en la situación de haber sido autor del hecho o de haber participado en algún delito. Y por eso Cafferata habla de la bilateralidad que existe en las garantías. O sea, protegen tanto al acusador como al acusado, al que tiene la legitimidad, al que tiene la tutela judicial para actuar, y protege también al acusado. Las garantías, según Cafferata, no solo dan límites, imponen límites, sino además imponen obligaciones al Estado de respetar los derechos de cada ciudadano. O sea, no solo le dan límites al poder estatal, sino que además le dan obligaciones. Y un concepto que creo que es muy claro en cuanto a lo que son las garantías es el de Granillo Fernández, que establece que las garantías son los límites que le impone la Constitución Nacional a la actividad represiva del Estado, a la actividad del Estado de penar a las personas, de castigar, de modo tal que si no existieran estos límites, debido a la entidad y a los poderes que tiene el Estado, podría verse afectadas las personas sobre las cuales recae esa actividad de una forma brutal. Yo creo que lo que quiere decir es que debido a todos los poderes que se le da al Estado para penar, se le imponen muchos límites de forma tal que los tribunales y los jueces no decidan de forma arbitraria, que no decidan de forma infundada impartir esos poderes que se les imponen. Ahora, a medida que vamos a ir desarrollando todo lo que es el principio de inocencia, vamos a ir encontrando ejemplos y vamos a ir encontrando una forma
de visualizar mejor cuáles son los límites y cuáles a las imposiciones de ese poder. Y para eso vamos a empezar hablando del estado de inocencia. El estado de inocencia también es llamado principio de inocencia y también es llamado presunción de inocencia. ¿Qué implica esto? Implica que, en primer lugar, históricamente, Granillo Fernández habla del estado de inocencia como un paso con el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo desde la Ley 11.922, habla de un paso grande del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, y esta presunción del estado de inocencia habla de esta acción estatal, acción que tiene el Estado de acusar a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona va a iniciar el proceso como inocente y va a ser tratado como inocente y va a intentarse que repercuta lo menos posible en su dignidad y en su persona, en su dignidad, en su reputación. Ahí está. Entonces, ¿cómo es la forma de afectar lo menos posible esa reputación, esa dignidad? La persona va a ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y esta es una forma del Estado de actuar como acusador. El Estado va a intentar a lo largo del proceso detener, romper con esa estructura de inocencia, como en ese estado de inocencia sobre el cual se le encuentra a la persona. La normativa vigente para este estado de inocencia y sobre el cual nos vemos todos protegidos, particularmente el acusado de un delito se va a ver protegido por este estado de inocencia a partir de la normativa de los tratados internacionales incorporados, como ya sabemos, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Los tratados internacionales, particularmente el artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 8, inciso segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No solo va a estar en los tratados internacionales, sino también encontramos esta presunción de inocencia en el artículo 18 de la Constitución Nacional y particularmente en el Código Procesal Penal. En el artículo 1 encontramos que se establece y deja establecido este principio de que una persona no es culpable hasta que no hay una sentencia firme que lo declare. O sea, hay un amplio espectro de normativa que protege este principio y que protege al acusado durante el proceso. El estado de inocencia, entonces, ya tenemos entendido que es un gran paso a partir del código que fue establecido por la ley 11.922, un gran paso del sistema inquisitivo al acusatorio. Sistema acusatorio implica, como dije anteriormente, que el Estado sea el que arrebata ese estado de inocencia, sea el que rompe con ello, y los responsables, en primer lugar, va a ser el Ministerio Público Fiscal, que tiene el deber de presentar todo lo que sea pertinente a fin de demostrar que esa persona es culpable. El que tiene el deber de demostrar que esa persona es culpable es el Ministerio Público Fiscal. Es el Estado actuando como acusador. Erróneamente dice Cafferratanores que hay muchos muchos autores que establecen que los jueces también son los responsables de demostrar esto. Sin embargo, los jueces, como no actúan en carácter de acusador,
lo que dice este autor es que son mencionados de una forma errónea, porque los jueces tienen que ser imparciales. Los jueces van a ser los que van a decidir sobre la situación. Las condiciones y los límites sobre los cuales va a actuar este Ministerio Público Fiscal, que va a ser el encargado de romper con el estado de inocencia de la persona, van a ser la forma que tienen que probar que esa persona cometió ese hecho, cometió ese delito, que pudo haber sido una acción o una omisión. También debe probar el elemento subjetivo, es decir, el dolo o la culpa que haya tenido esa persona. Y también debe probar las particularidades de la individualidad de esa persona. Es decir, tiene que probar la situación particular que pueda llegar a influir en la individualización de ese delito. Las cuestiones legales. Tiene que ver el hecho en sí, la persona, cómo actuó, y además debe tener en consideración los atenuantes o eximentes que puedan llegar a existir, como por ejemplo una situación en la que una persona tiene un brote psicótico o la persona tiene una condición de borderline. Hay diferentes cuestiones que pueden ser comprobadas a lo largo del proceso que van a hacer a la cuestión. Y que todo esto está a cargo del Ministerio Público Fiscal. Volvemos a lo mismo. El Ministerio Público Fiscal es el que tiene que limitarse y condicionar todas estas cuestiones, probarlas para rebatir con la inocencia de esa persona. De hecho, Mayer menciona el onus probandi, que es la carga que va a tener el Ministerio Público Fiscal. Una persona que es acusada, que es protegida por este estado de inocencia, no tiene que demostrar que es inocente, sino que el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, va a ser el que debe demostrar que es culpable. Y esa persona no tiene la obligación de intentar que todo eso, de aportar a la situación, no tiene la obligación de nada. Una persona no está obligada a declarar, y eso está protegido por el artículo, no solo por el artículo 18 de la Constitución Nacional, sino además está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8º, inciso segundo G, que establece que una persona no está obligada a declarar, nadie está obligado a declarar en su contra, nadie está obligado a... Uno tiene el derecho de hacer silencio, y eso lo podemos encontrar en el Código Procesal Penal. En el artículo 308 habla sobre la declaración del imputado, y además en el artículo 310 habla sobre el derecho al silencio, el derecho de que el imputado no tiene obligación de aportar en su contra en ninguna situación. Bueno, entonces ya tenemos en claro quién es el que tiene la carga de la prueba para demostrar todo eso, que es el Ministerio Público Fiscal, tiene la responsabilidad. ¿Y qué sucede si, habiendo probado y habiendo intervenido y habiendo intentado hacer todo lo posible para demostrar que el acusado es el autor del delito o es culpable del delito del cual se está acusando, no alcanza? Porque puede suceder que por más de que se presenten todas las pruebas, esto no va a alcanzar. Lo que se dice es que actuaría el principio de indubio pro reo, que este es mencionado tanto por Cafferata-Nore como por Mayer como por Granillo Fernández, y lo que establece es lo mismo que establece la normativa mencionada. Ante una duda razonable, dicen particularmente los autores mencionados, hay que optar a favor del reo, indubio pro reo. Ante una duda, si no hay certeza de la situación,
ante una duda que pueda llegar a dejar la bilateralidad o que pueda llegar a hacer que claramente no están convencidos los jueces de una forma fundada y razonable, hay que optar a favor del reo. Por ende, si hay duda de que es culpable, el reo se opta porque es inocente en principio. Y para ello son muy claros los autores, establecen que la duda debe ser razonable, que no debe ser una duda mínima o que no vaya específicamente al hecho de la causa, al hecho sobre el cual se está tratando el juicio, sino específicamente sobre lo que se está tratando y es una duda que es muy externa a la situación y que no va con la bilateralidad del conflicto, no es pertinente, no vale tanto la pena. En cambio, cuando estamos hablando de una duda que puede llevar a la inocencia o a la culpabilidad del reo, se rige más se debe regir en realidad, en carácter de este principio indubio pro reo, por la inocencia. Es importante tener en consideración el principio de indubio pro reo. Todos los principios y todas las garantías están ligados de forma tal que si se vulnera alguna de las garantías, algunos de los derechos, se puede llegar a tener en consideración que ese procedimiento ha sido arbitrario. Para que se respete el debido proceso legal, se deben respetar todas las garantías. Se retroalimentan de forma tal que cualquiera que falte puede llegar a implicar que se caiga todo el proceso y que quede infundado y que sea un proceso o un procedimiento arbitrario. Una cuestión que es muy debatida respecto a lo del estado de inocencia es la medida cautelar. La medida cautelar máxima por excelencia es para algunos autores es la privación de la libertad de la persona. Cuando hablamos de la prisión preventiva, que vamos a hacer mayor hincapié durante las clases, la prisión preventiva actúa en carácter de cuando hay peligro de fuga o de cuando se comprueba que una persona pueda llegar a obstruir en la investigación del proceso. ¿Qué es lo importante? Que esta medida cautelar se cumpla en un plazo razonable, de forma tal que no sea una pena anticipada. Si esta medida cautelar, este tiempo de prisión preventiva que va a tener la persona, se extiende demasiado, se lo va a considerar como una pena anticipada y ya se estaría dejando, y qué es el punto de contacto con este principio, ya se estaría dejando de tratar a la persona como un inocente y pasaría a ser una persona cuyo derecho a estado de inocencia, cuya presunción de inocencia fue vulnerada porque se ve afectada por una pena anticipada. ¿Por qué? Porque se desnaturalizó esa medida cautelar, se desnaturalizó esa prisión preventiva y la persona termina viéndose afectada cumpliendo una pena anticipada cuando se lo debería tratar como un inocente. Bueno, estos son los temas principales para tener a consideración al momento de estudiar el principio. Cualquier duda, yo voy a seguir asistiendo a las clases y me pueden decir, no hay problema, lo seguimos hablando, lo seguimos extendiendo y espero que les sirva para estudiar y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias.